Empezábamos esta mañana citando una palabra que el salmista decía en el Salmo 14:1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Y fíjense que David no estaba hablando del impío, no estaba hablando del hebreo, ni del arameo, no estaba hablando del egipcio. Hay poder en Cristo Jesús. No estaba hablando del colombiano, del alemán. David estaba hablando del necio. Y cuando David habla del necio, no hace acepción de personas, porque hay mucho pueblo de Dios que es necio. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Y esta palabra que voy a compartir hoy, sí es cierto para todos los que estamos aquí, pero también para ustedes los ausentes que van a escuchar esta palabra, quiero que la escuchen. Porque es necedad creer que esto que estamos haciendo aquí es un show. Es necedad creer que la iglesia se congrega mientras todo el mundo alrededor está haciendo de las suyas, mientras nadie tiene reverencia a la palabra de Dios, mientras la gente cree que esto que está pasando aquí es el momento, las 2 horitas que estamos aquí para algo, pero que después todo sigue igual. Eso es necedad. Porque tristemente todos los que nos rodean en este momento conocen de Cristo. Y es necedad asumir que Dios no está viendo todo lo que estamos haciendo. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Porque es una necedad hablar de un Dios que decimos conocer y hacer cosas delante de Dios como si Dios no estuviera cerca de nosotros. Cuando la Biblia nos enseña precisamente que el ojo de Dios está sobre toda la creación. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hoy vamos a hablar de la perfección. ¿Ya lo tenemos? Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrendarse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mire que Pablo 2 veces menciona los pecados y no el pecado. Porque es que el sacrificio que se hacía en el tabernáculo de reunión era por los pecados, no por el pecado. Y el sacrificio de Jesús al ir a la cruz no fue por el pecado, sino por los pecados cometidos por la humanidad y cometidos por nosotros. Es allí donde se desvirtúa cuando usted le pregunta a alguien: ¿qué hizo Cristo por ti en la cruz? No, Él me limpió del pecado y de la muerte. Si esto fuera así, no necesitáramos orar, no necesitáramos quebrantar nuestra carne, porque si el pecado ya fue quitado de nuestra carne, entonces, ¿cuál es el problema? Resulta que a nosotros nos perdonaron los pecados que cometimos sin Cristo, pero el pecado sigue en nuestra carne. Ese es el que te incita a hacer necedades. Ese es el que te incita a hacer lo que sabes que a Dios no le agrada, porque el pecado sigue en la carne.
Lo que la Biblia condena es el practicar el pecado. Porque cuando una vez uno tiene conciencia de bueno y de malo, uno toma decisiones y decide voluntariamente hacer el bien o hacer el mal. Por favor, ¿nos colaboran un ratico, sí? Gracias. La expresión del apóstol Pablo con respecto a la Torá, Pablo está hablando de la Torá, es afirmativa en lo que respecta a que la ley era justa, era buena y era santa, porque es que la entregó fue Dios, ¿o no es así? Y lo que Dios entrega es santo, justo y es bueno, pero a la vez es una expresión aclarativa que por la ley no había perfeccionamiento a una vida superior. Y cuando hablo de una vida superior no estoy hablando de los niveles del chakra, ni estoy hablando de budismo ni de hinduismo. Cuando hablo de una perfección a una vida superior es contradictorio, porque la Biblia dice que el que se quiera hacer grande, hágase ¿qué? Pequeño. Pero no es una paradoja ni nada por el estilo. Es una verdad bíblica, porque ser grande en el reino de los cielos es ser reconocido por una persona humilde, sencilla y sensata en la tierra. Y para ser sensato, humilde y sencillo, para hacerse pequeño, requiere de aprender a conocer realmente qué es ser perfeccionado en Dios. La ley en sí no tenía el poder para transformar. Hebreos 10:1 lo dice. La ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Si usted mira la ley, eran unas ordenanzas: no hagas, no hagas, si haces te mueres, si haces te condenan, si hacen apedréenlo, ¿cierto? Esto era la Torá. Pero aunque exponía el pecado, no limpiaba del pecado. Aunque exponía la culpa, no perdonaba la culpa, sino condenaba la culpa. Recuerdan que a Jesús le llevan una mujer sorprendida en adulterio, allí en San Juan 8. Y para tentar a Jesús, le dicen, la ley dice que a esta hay que apedrearla. La ley no decía eso. La ley decía que a ella y al adúltero había que apedrearlos. No a ella sola, sino a los dos. Pero como se trataba de tentar a Jesús, tomaron la Torá a medias para ver qué decía Jesús. Por eso es que los que han leído el pasaje, dice que Jesús se arrodilló en el suelo. Él no le contestó nada, sino empezó a escribir en el piso. La ley no transformaba. La ley exponía la culpa. Pero a la vez, la ley terminó empujando al hombre a las manos del que sí podía limpiarnos de los pecados: Cristo. Y darnos autoridad sobre el pecado. Aclaramos otra vez. Para los que les gusta leer, les recomiendo que busquen en internet Watch McNee, en el escrito que hace sobre el pecado y los pecados. Es excelente. Porque a ti y a mí Dios nos perdonó de los pecados que cometimos sin Cristo, pero el pecado sigue en nuestra carne. Esa es la vocecita que te dice: nadie te va a ver. Esa es la vocecita que te justifica y que estás en la lucha, pero hoy caíste, mañana vamos a ver qué pasa. Ese es el pecado hablando a tu conciencia. Por eso cuando el apóstol Juan aclara, dice: el que practica el pecado no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado sigue en tu carne, pero la decisión de practicarlo también es tuya. Porque tú puedes someter el pecado al señorío de Cristo, por supuesto. Y es lo que Pablo está hablando en Hebreos 10. La ley expuso a la luz pública el pecado, pero a la vez te empuja a Cristo, que te da autoridad a través de su Espíritu Santo sobre el pecado que mora en ti, sobre el pecado que mora en mí. Porque es que el pecado va a estar hablándonos en todo momento. El día que predicamos acerca de la gran lucha, tenemos una gran lucha en nuestro interior. La lógica, por un lado, diciéndonos:
Ya te fuiste a congregar el domingo pasado, ¿para qué vas a ir otra vez a escuchar la palabra? Esa es la lógica. No necesitas congregarte. Ora en tu cuarto, que allí Dios te escucha. Esa es la lógica. Por otro lado, el pecado te habla. Oye, pero ¿qué sentido tiene que sea tu novia y no te acuestes con ella? No hay que te ama. Ese es el pecado hablando, ¿viste? Pero por otro lado está la voz del Espíritu diciéndote: los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. 3 voces, 3 luchas, pero hay una sola persona que te da autoridad para decirle al pecado y callar la voz del pecado, y para decirle a tu conciencia: ríndete a Cristo. El salmista dijo: alma mía, bendice a Jehová. ¿No lo dijo? ¿Y por qué el salmista diría alma mía, bendice a Jehová? Porque es que David era consciente de que dentro de él había una lucha y que su alma tendría que rendirse a Dios. Por eso es que el día que mandé en el devocional, digámosles a nuestra alma, digámosle a nuestra conciencia: ríndete a Cristo. Porque es que nuestra conciencia debe entender, nuestra lógica tiene que rendirse ante la evidencia de que sin Cristo no vamos para ninguna parte. Usted sabe lo difícil que es que un cristiano caiga y traerlo a la estatura siquiera que estaba antes de caer. Esto es una lucha impresionante. ¿Por qué es una lucha impresionante? Porque ya la voz del pastor no la escuchó. Ya él no escuchó la voz, o ella ya no escuchó la voz del pastor. O sea, ya el pastor no tiene autoridad sobre esa persona, porque le entregó su autoridad al pecado. Ni siquiera al diablo, al pecado. Entonces, como ya el pastor le predicó acerca de eso y eso no le interesó, sino le dio rienda suelta a su pecado, ya el pastor no tiene autoridad. Ya Dios no tiene autoridad, porque ya Dios le habló muchas veces, pero terminó haciendo lo que su conciencia y su carne quería hacer. Entonces, una persona que no respeta autoridades, traerla a la estatura que estaba en Cristo va a ser una lucha impresionante. Pablo, allí en 1 Corintios 5, denuncia que en la iglesia de Corinto había tal pecado. Era una iglesia llena de dones, ministerios, carismas. Hablaban en lengua, profetizaban. Eso era tremendo lo que pasaba allí. Sin embargo, había un hijo acostándose con la esposa de su papá. Y Pablo dijo: tal pecado ni en los impíos se nombra, ni en el mundo se nombra. O sea, lo estaban haciendo dentro de la iglesia. Y era un creyente. Pablo denuncia algo como esto, porque es necesario que nuestra conciencia despierte a la verdad de que si usted pierde el norte, si usted se desenfoca, perdió el año con el diablo. Porque cuando uno le da rienda suelta al pecado, automáticamente le está dando autoridad a Satanás sobre nuestra vida. La iglesia se ha ido apagando. La iglesia de Cristo ha sido como una velita que el viento la sopla y se ha ido apagando. ¿Y saben por qué? Porque la predicación contra el pecado se ha acabado. Porque la predicación acerca de la santidad se ha acabado. Porque los que predicamos santidad y contra el pecado estamos fuera de onda, estamos fuera de moda. ¿Qué cuenta le rendiremos a Cristo el día que venga a levantar su iglesia? Si estuvimos predicando para que la gente estuviera contenta y no para que la gente fuera santa. ¿Acaso no dice la Biblia: sin santidad nadie verá a Cristo? Vayamos a Mateo 5:48. Dice Jesús: sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una palabra contradictoria, porque muchos me han dicho: pastor, ¿cómo voy a ser perfecto como Dios? Si yo tengo el pecado en mi carne, si yo caigo todos los días. Pues tenemos que mirar a qué perfección estaba refiriéndose Jesús, qué es la perfección bíblica y cómo alcanzar lo que realmente no entendemos qué es.
Para algunos, perfección es un cuerpo incorruptible. Para otros, perfección es tener mayor sabiduría. Para otros, tener más poder. Para otros, tener más inteligencia o más bondad o mayor fe. Para algunos, ser perfecto es tener mayor dominio propio y hacer milagros. Pero creo que todos podemos engrosar esa lista de atributos y darle a ellos la importancia relativa según nuestro parecer, según lo que a nosotros nos parece que debe ser perfección. Sin embargo, la perfección a la que Jesús nos llama está establecida en base a una palabra que ha sido corrompida por Satanás. ¿Cuál será? ¿Acaso esa expresión no se la inventó Dios? Hagamos el amor. Es una expresión que, mi amor, si eres mi novia, vayamos y hagamos el amor. Supuestamente es una expresión bonita, linda. Es una expresión totalmente en antítesis, contraria a lo que realmente estaba expresando Jesús con respecto a lo que es el amor. La perfección a la que Jesús estaba llamándonos, sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no es en base a la lista de atributos que podemos idear nosotros, porque entonces estaríamos frente a un Dios corruptible. Tendríamos que decir, seamos impecables como Dios es impecable, diciendo que Dios puede ser tentado por el pecado. Y resulta que eso no cabe en Dios, en la deidad de Dios no cabe esto. La perfección a la que Jesús nos estaba hablando es en base al amor. Si estamos en Mateo 5:48, devuélvase al versículo 44 y notará por qué Jesús termina diciendo en el versículo 48, sean perfectos como nuestro Padre es perfecto. Ya lo tenemos, nada más había que voltear la página. Dice Jesús, yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen. Pero esto tiene un propósito, dice el versículo 45, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y si, versículo 46, porque si amas a los que te aman, buen punto, ¿qué recompensa tienes? No hacen lo mismo los publicanos. ¿Saben quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos a sus hermanos judíos para llevarle el dinero a los romanos. Los publicanos eran la clase social más odiada en Israel, porque eran judíos explotando a los judíos para llevarle el dinero a los romanos. En otras palabras, eran los que le sobaban la chaqueta a los romanos para estar bien económicamente a costa del mal de los hermanos. Sin embargo, Jesús dice, ¿no hacen lo mismo los publicanos? Y él dice el versículo 47, y si saludas a tus hermanos nada más, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hablaba con un pastor hace unos días y me decía, vea varón, tengo una lucha impresionante con una señora que vive al lado de la iglesia. El hombre vive en el segundo piso de donde está la iglesia, porque es una bruja que todos los días echa riego, que todos los días echa maldiciones contra la iglesia. Y yo le he declarado la guerra. Yo le dije, varón, está equivocado. Está equivocado. Porque es que la guerra yo no tengo que declarársela a la bruja, sino al demonio que opera en ella. Y si yo quiero ser perfeccionado en el amor,
yo tengo que amar a la bruja aunque deteste lo que ella hace. ¿Sí me hago entender? Porque entonces sería yo sectarista y excluyente cuando predico a un Cristo incluyente. ¿O acaso Jesús, cuando viene a la tierra, no fue cuestionado? Le dijeron a sus discípulos: oye, el maestro de ustedes se sienta con prostitutas, ladrones y bebedores. ¿Por qué? Porque para la clase social religiosa farisaica de ese momento, el concepto que tenían de ser de Dios era ser un grupo de religiosos fanáticos excluyentes que nada más se saludaban santo con santo y dejaban afuera a la gente que necesitaba. Por eso es que Cristo revoluciona con su predicación el ámbito social y político aún de la época, y por eso fue el centro del odio de mucha gente, porque Jesús derrumbó aquello que los hacía sentirse poderosos. Porque mucha gente se siente poderosa escondida en un sistema, escondido en sí mismo y escondido aún en sus resentimientos y en sus odios. Jesús dice: oye, amen al que los persigue, oren por él. Pero este varón me decía: ¿qué guerra? He estado enfermo a causa de esa guerra. Yo le voy a decir algo: si la brujería de mi vecina afecta mi salud, entonces mi cuerpo, mi vida, mi ser no está escondido en Cristo. Entonces la fe que tengo en Cristo es mentirosa. Porque Filipenses 4:13, ¿qué dice, hermano Ender? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si entonces esta teoría fuera real, yo no me podría acercármele a predicarle a un brujo, porque el demonio que está en él me va a operar a mí. Pero la iglesia sigue engañada, sigue dándole autoridad a Satanás, y los pastores y pastoras, haciendo gala de ignorancia y de insensatez, le siguen entregando la autoridad que Cristo le dio al diablo. Porque si yo digo: no, es que mi vecina lee tabaco, y cada vez que lo lee, a mí me da un dolor de cabeza que me entra una migraña de 3 días, estoy grave. Porque cuando yo siento que mi vecina prende el tabaco, y yo sé que utiliza martes y viernes, porque ya la tenemos identificada, cuando yo siento el olor de tabaco, yo cierro la puerta de mi cuarto y me postro de rodillas y digo: Dios, tú sabes lo que está sucediendo, tú no ignoras lo que está pasando, pero ten misericordia de esa mujer que cree que está haciendo lo bueno para su vida. Muéstrale, revélale a Cristo para que entienda que lo que está haciendo le está afectando es a ella, no a mí. Si la brujería de mi vecino afecta a la iglesia, entonces, ¿en quién está fundamentada la iglesia? ¿Acaso no dice mi Biblia que Dios le entregó autoridad a la iglesia? Porque le digo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino, ¿eh? Y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? El diablo no tiene autoridad sobre la iglesia de Cristo, a menos que el que esté allí se la entregue. Sin embargo, yo escuchaba a este varón y decía: caramba. Y yo traté de explicarle: varón, pero ¿cómo así que usted tiene una pulmonía a causa de la brujería de la vecina? Sí, pastor, porque eso ha sido un ataque impresionante. Eso es, perdónenme la expresión, lo que me escuchan, farándula. Eso es pura farándula. La Biblia dice, y creo que la de ustedes y los que me escuchan en el YouTube y en WhatsApp, dice lo mismo, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿quién está allí? Está el Señor. Entonces, si el Señor está aquí, ¿a mí qué me importa que al lado derecho o al frente o detrás? No puedo decir al lado izquierdo porque es mi hermana Judith. En este momento que estamos predicando, estén haciendo el conjuro del pájaro macuá, o estén haciendo la oración de San Antonio para darle novio a las que solteronas,
A mí no me interesa eso. Y a la iglesia no tiene que afectarle eso. Porque entonces mi fe en un Dios todopoderoso es mentirosa. Yo tengo que creer, por lo que la Biblia me enseña en Efesios 3:1, que yo estoy en los lugares celestiales juntamente con Cristo. No porque yo esté sentado allá, sino porque mi fe me ha permitido que mi nombre esté en el corazón de Cristo. Y Cristo 24 horas al día, 365 días al año está intercediendo por el nombre que está en su corazón delante del Padre. Pero la iglesia todavía, que estoy peleando con ese brujo que no me deja crecer la iglesia. Hombre, sea serio. Es que hicimos un ayuno y eso fue impresionante. Porque la oposición, sí, yo entiendo cuando hay oposición espiritual. Yo entiendo. Pero por encima de la oposición espiritual está el poder de Dios. Y cuando hay oposición, yo en el nombre de Jesús le pido, por favor, respete esto. Porque el enemigo va a usar cualquier persona, cualquier cosa para tratar de distraer el propósito para el cual nos estamos congregando. ¿Por qué? A la hora de predicar todo el mundo discute. A la hora de predicar todo el mundo va a preguntar de qué color es el pañuelo que me puse ayer. A la hora de predicar van a arreglar el problema del pleito que tuvieron anoche. Eso es oposición espiritual. Pero como yo sé en quién estoy confiando, yo tengo que seguir adelante. Allá el que se mete en contra de Cristo. Porque el que no respeta, el que no honra a Cristo, está en un lío con Cristo. Y peor, si ya tiene conocimiento de Él. Peor, si ya le han dicho, oiga, Cristo es la respuesta a su vida. Y si encima de todo eso cree que esto que estamos haciendo aquí es un carnaval, les aseguro que tienen más reverencia para el carnaval. Porque van al desfile del carnaval y se ponen de pie para ver el desfile de los gays y para verse echar la espuma y todo. Pero empieza la iglesia a congregarse y empieza la predicación y empieza la alabanza. Y es cuando empiezan a gritar, ¡oye! ¡Se te cayó la peinilla! Mientras tanto no lo estaban haciendo. Como yo discierno en el espíritu, sé que es el enemigo bombardeando lo que queremos hacer. Y eso me anima a seguir, porque sé que cuando el enemigo se levanta es porque lo que estamos haciendo le está dando duro. ¡Gloria a Dios! ¿Qué es la perfección? Miren, Jesús cambió todo el panorama religioso del momento. Jesús simplemente nos llama, sean como el Padre, haciendo claridad que estaba referenciándose en el amor. Porque solo un Dios que es amor perdona todas las barbaridades que nosotros hacemos. Solo un Dios que es amor no nos fulmina después de haberme acostado con una mujer que no es mi esposa. Solo un Dios de amor puede hacer eso. Solo un Dios de amor no manda un rayo. Por eso es que cuando yo decía, ven acá, yo no entiendo. Mateo 3:11 no es una oración. En Mateo 3:11 habla Juan el Bautista y dice, la verdad, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y lo bautizará en fuego, los 3 bautismos del creyente. Pero resulta que el sistema religioso tomó esta palabra como una oración y usted escucha ahora, Espíritu Santo, fuego, quema. Yo digo, miremos, parafraseando un poquito, imaginémonos a Dios diciendo, quemando a esta gente. Ellos me están pidiendo fuego. Si yo les mando fuego del mío, desaparece la iglesia. Sí. Fuego que quema, fuego, Espíritu Santo y fuego. Yo decía, ven acá, pero esto está fuera de contexto. Pero cuando uno les dice esto, el loco es uno. Pero la Biblia a mí me hizo cuerdo.
Imagínense a Dios diciendo: Jesús, allá está esta gente pidiéndome que mande fuego. Yo mandé fuego en Sodoma y Gomorra y eso quedó hecho ceniza. Me arrepentí por la predicación de Jonás y no lo quemé. Pero estos me están pidiendo fuego, fuego, fuego. Mejor me quedo quieto para entender cuál es el fuego que quieren. De pronto quieren fuego de pasión. Señor, dame fuego en mi corazón. Dame pasión por mi esposo. Sí, es posible. Porque es que Pablo mismo dice, y es que esto que estoy diciendo no es inventado, aunque suena cómico, es una verdad. En 1 Corintios 14, Pablo dice: el que ore, ore con el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que saber lo que pides. Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Y salen las lágrimas cuando lo dicen. Llega Dios y empieza a tratar. Ay, Dios, y entonces, ¿y ahora qué pasó? Entre más oro es peor. Pero no me estás diciendo que haga tu carácter como el de Jesús. ¿O acaso Jesús en la agonía le dijo: Padre, fulmínalo, mira lo que me están haciendo? ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, nos damos cuenta que la perfección a la que Dios nos está llamando no es a que cambies tu manera de vestir. Si Dios te lo pone, hazlo, pero no critiques al que no lo ha hecho. Dios te está llamando a que cambies tu manera de sentir. Amor, te amo cuando haces esos espaguetis tan deliciosos. Pero una vez que me como los espaguetis, te odio con odio jarocho. Vayamos a Mateo, capítulo 19, versículo 21. ¿Se acuerdan del joven que vino y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Mateo 19, leamos desde el 17. Jesús le dice: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, le estaba hablando de la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra, ay papá, a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y mire lo que le dice Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué dice el versículo 22? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas propiedades. Mire, a mí me impacta esto, porque es que a Jesús no le impresiona nuestro sacrificio. A Jesús no le impresiona tu oración y que: oh, Jesús, yo me niego. Yo hago, yo doy. A Jesús no le interesa eso. A Jesús no le impresiona eso. El joven rico había hecho sacrificios, pero Jesús le estaba pidiendo algo sencillo. Jesús lo desafía a desprenderse de aquello que amaba más que a Dios. Porque es que cualquiera como hombre dice: no mato, listo, no soy asesino. No adultero, perfecto, me quedo con mi esposa nada más. No fornico, listo, me quedo sin novia, porque muchos prefieren estar solos antes de someter su carne. Listo. Pero cuando Jesús le toca lo que, ahora vende lo que tiene, dáselo a los pobres. La Biblia dice: donde esté tu tesoro, estará tu corazón. En otras palabras, lo que tú amas de verdad es lo que te va a costar soltar. Este hombre era un religioso.
Esta es la radiografía de un religioso. No mato, no adultero, doy mi ofrenda, todo bien. Pero a la hora de ser un verdadero creyente, de ser perfeccionado en el amor, don't worry, cógela con calma, Dios. Cógela tranquilo, Dios, despacito. Porque esa es la justificación. No, pastor, no se acelere, porque este proceso es de a poquito. Esa es la justificación del que no quiere soltar su pecado. Esa es la justificación del que está siendo tibio. Hoy oro, mañana peco, pasado vuelvo, y Dios es bueno. Hasta que Dios te suelta. Anoche compartíamos un versículo, gloria a Dios, en Romanos 1. Dice la Biblia que en vista del pecado de esta gente, de la humanidad, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y encendiéndose en su concupiscencia se levantaron hombres con hombres y mujer contra mujer, y mujer con mujer, haciendo cosas que son contra natura. Traduzco en español. Hay una secta que dice que Jehová es un demonio, para que usted lo sepa. Y se reúnen y consideran que los cristianos somos unos fanáticos porque hablamos de lo que estamos hablando. Esta secta, porque es una secta, ha ganado mucha gente. Se reúnen en las casas, no hay templo. Y eso suena cómodo. De hecho, nosotros debiéramos reunirnos todos los días en la casa de un hermano diferente a compartir la palabra. Me parece sabio. Pero en Hechos 2 dice textualmente que la gente venía del templo e iba a las casas a compartir el alimento. Primero el templo. Porque esto es lo que se llama la reunión ministerial. Dios unifica los criterios. Imagínense que Nehemías tenga 20 iglesias asociadas. Todo el que se asocia a la iglesia debe tener la misma visión de restauración de familias y de restauración de ministerios. Pero si se asocia a una que predica que para ser bendecido, prosperado y en victoria hay que atracar carros plateados y carros negros que las placas terminen en 35, y Roger, yo tengo que ir inmediatamente y decir, no señor, hay que unificar la visión. Su visión no es la nuestra, porque no es bíblica. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia está siendo bombardeada externamente. Esta secta enseña que el nombre de Jehová es un demonio. Y usted los ve, hermanitos, y son todos piadosos, pero se pegan sus rones, porque es que Dios lo permitió. Esa es la otra frase que usen. Varón, ¿y cómo que caíste? Es que caí porque Dios lo permitió. Es que olvídate, sáquese de la cabeza que Dios se va a parquear en todos los bares de Barranquilla para que un cristiano no entre a emborracharse, o que Dios se va a parquear en todos los moteles de Barranquilla para que un cristiano no vaya a hacer lo que no debe hacer, o que Dios se va a parquear en todos los bancos para evitar que un cristiano vaya a pegar un atraco. Más de uno han caído en un atraco. Es que el diablo me empujó. Buen argumento para no aceptar nuestra verdad. La falta de perfeccionamiento en el amor nos ha llevado a hacer vergüenza de Dios ante el mundo. Esa es la gran verdad que la iglesia tiene que asumir. Cuando usted está dispuesto a desprenderse de las cosas materiales, está diciéndole a Dios realmente cuánto le ama. Cuénteme, mi hermana. Yo que entonces los cristianos están como los hospitales, que ahora el que tiene toda la culpa es que se muere la bacteria. Amén, así es. Como la bacteria no habla. La bacteria no habla, ni la bacteria viene a decir yo no tengo la culpa. Así es, gloria a Dios. Así estamos muchos cristianos. Caí por culpa del diablo. Forniqué por culpa del diablo. No oro por culpa del diablo. Usted no ora, fornica y cae porque a usted le gusta. Porque simplemente siempre tiene tiempo para cualquier cosa menos para Dios. Así de sencillo. O sea, esa es la verdad que hay que asumir. Entonces, mire, es fácil decirle a alguien, te amo.
Cualquiera ama de palabras, pero los hechos son los que dicen. Por eso los que han visto el estado que tengo en WhatsApp, dice: el que realmente ama a Cristo sirve en su obra. Y si lo va a tomar como una piedra, agárrelo, porque es un peñón grande. Uno convoca a una reunión de oración, siempre hay un pero. No tengo para el bus. Oye, si la iglesia te paga el bus, a nosotros nos interesa más tu alma que tu bolsillo. Pero es que estoy depre. Dios no me ha bendecido todavía. Con más razón voy a reunirme con mis hermanos a orar. Uno convoca una tarde evangelística, vamos a repartir tratados. Tengo un seminario en el Instituto Técnico La Fábrica. Tengo un seminario en el Instituto Técnico La Roca. Tenemos partido hasta las 7 de la noche. Ya la cancha está alquilada, pastor. No podemos fallar allá, pero sí le fallas a Cristo. Y esta es más dura. En Nehemías Dios nos ha permitido entender que el amor tiene que ir más allá de nuestros límites. Por eso nuestros jóvenes, los jóvenes que Dios nos está trayendo, ustedes, para nosotros son un tesoro. Cuando nosotros decimos: jóvenes, los esperamos en tal parte, no es porque estamos armando un paseo, sáquese eso de la cabeza. Es porque queremos consolidar a Cristo en sus vidas. Leiner, ¿qué viste el viernes? ¿Qué viste allí? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Cuántas botellas de trago abrimos? Ni una, porque no hay necesidad. Porque el amor entre hermanos basta para sentirme cómodo con el que tengo al lado. Pero no me tuvieron en cuenta hace 8 días, por eso no voy. Ahí no hay amor. No, es que yo no le hablo a Cindy, por eso ya no voy. Ahora se van a fregar, no voy. ¿Cuál amor? ¿Cuál es el Dios que tú dices que sigues? Es que estoy depresivo. Tengo tantas expectativas en mi vida y ninguna se ha cumplido. Con más razón voy. Porque yo no puedo darle al diablo mi cabeza para que me llene de dardos, porque termino en derrota. ¿O acaso no dijo Jesús que el que quiera seguirlo, niéguese a sí mismo? Usted no sabe cuántas veces he tenido que predicar aquí con un tremendo problema por resolver en mi casa. Y no pretendo que nadie, ay, pobrecito el pastor, vamos a... No, usted no sabe cuántas veces he venido a predicar sin saber que vamos a almorzar. Pero yo tengo que negarme porque amo a Cristo y los amo a ustedes. Por eso me duele cuando alguien que amo, sé que en este momento está haciendo lo que no tiene que hacer. Me duele cuando alguien que amo, sé que en este momento en vez de estar buscando de Cristo y buscando una palabra, está revolcándose en el mundo. Me duele. Porque es que los amo. Si no los amara, no me interesara. Si a mi esposa no le doliera, me dijera: déjalo que se revuelquen, papi, vamos con 2. Por eso es que los llamo. Por ahí hubo una persona que le hice 7 llamadas antes de empezar el servicio, para que cuando mañana me hable, pastor, usted me tiene en el olvido. ¿Cuál olvido? Te estuve llamando, pero preferiste ir a hacer lo que no tenías que hacer. Preferiste ir a mostrarte al que sabe que te está dañando la vida. Preferiste ir a lucirte ante aquella o ante aquel que sabe que no te va a edificar. Porque es que cuando un alma se desprende de Cristo, wow, esto es serio. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7.
Mire lo que dice Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro. Ustedes también, poniendo toda diligencia. ¿Qué quiere decir ser diligente, Rosa, para ti? Ser diligente. Rosa, tiene que ser más diligente, ¿eh? ¿Qué entiendes por eso? Poner más de tu parte, esforzarte más, intentarlo otra vez, ¿cierto? Y miren que Pedro dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, ¿qué tienes que añadirle? Amor. Es claro que la lección bíblica con respecto a la perfección se alcanza en el amor. Yo quiero que alguien me ayude a predicar hoy. ¿Qué es amar? Andrés, ¿qué es amar? Para ti, dígalo, suéltalo. Amar es una decisión y es una entrega que se hace sobre una persona. Entrega. Amar es entrega. Pero hago una pregunta. ¿Es una entrega con condición o sin condiciones? Sin condiciones. Miren, cuando alguien te diga, te quiero, Schneider, preocúpate. Porque ese querer implica un sentimiento a cambio de algo que espera recibir. Pero cuando alguien te diga, te amo, Germán, siéntete rey. ¿Por qué? Porque cuando alguien le dice a uno, te amo, es porque esa persona está entregándote todo lo que es sin esperar recibir de ti a cambio nada. La Biblia dice que ese amor se encuentra en Dios. Cuando Jesús dice, sean perfectos, no estaba hablando de pecado, estaba hablando de amor. Algo que se ha perdido en medio de la iglesia. Le dice a la hermana, hermana, necesitamos que nos apoye. Vamos a ayudar a un varón que está sin empleo, que tiene 6 meses sin trabajo, su casa, sus hijos están pasando dificultades. Ah, no, pastor, yo no tengo la culpa que él sea irresponsable. Pero usted la ve en la alabanza con las manos levantadas y que con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy, mi Señor. Mentira, falsedad. El que ama no piensa, actúa. Dios, dice la Biblia, con amor eterno te he amado. ¿Qué quiere decir eso? Su naturaleza, que es el amor, nunca va a estar en contra de recibir a todo aquel que esté dispuesto a abrazarse a él. Por eso es que no importa el tamaño del pecado, no importa qué tan hondo fuiste, no importa qué tan lejos estuviste, no importa con quiénes te reuniste, importa que si tomas la decisión de buscar a Cristo, lo vas a encontrar, te va a recibir, te va a perdonar, te va a abrazar, te va a restaurar, te va a levantar, te va a liberar y te va a bendecir. ¿Te parece poco? Porque es que el amor es eso. ¿Quién de nosotros puede darle algo a Dios a cambio del amor que nos tiene? Nada. No hay. No hay. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tenemos?
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, vida eterna, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí viene: a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegrarás con gozo inefable y glorioso. Mira, el versículo 8 dice: aunque al que amas sin haberle visto, el Espíritu Santo a través de Pedro nos da la receta en base a la fe. De ahí parte todo. A partir de la fe arranca todo. A Cristo usted lo recibe por fe, usted no lo ha visto, yo tampoco lo vi. Usted fue a la crucifixión. A mí, yo no encontré boletas. Ya habían vendido todos los palcos, los habían vendido, yo no alcancé. Y el día de la resurrección tampoco encontré boleta. Pero como la Biblia me enseña que Él lo hizo, yo lo creo. Y si yo lo creo, mi fe me da para arrancar a caminar un proceso que me lleve a ser perfeccionado en el amor. Pero para el que, la Biblia, el mismo Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Yo tengo la esperanza de que antes que Cristo venga a levantar su iglesia, ver cambios profundos en la iglesia y en el mundo. Porque la iglesia fue puesta en la tierra no para reunir los mismos 25 junticos, ay, qué bien estamos junticos aquí, sino para junticos salir los 25 a mostrarle al mundo cuánto amamos al mundo. Cuánto amamos al que está en problemas, cuánto amamos al drogadicto, cuánto amamos al homosexual, a la prostituta, al indigente. Hay que expresar el amor de Dios. El mundo no se ha convertido porque el amor en la iglesia se enfrió. Wow, pastor, búsquelo en la Biblia. Dice: por enfriarse, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Seguimos hablando de Dios. Dice: y el mismo Dios, el mismo Jesús, constituyó. Aquí vienen los ministerios, para que lo anote y no se deje meter el dedo en la boca, y que somos del ministerio de payasos de la iglesia. Eso no existe en Cristo. Somos del ministerio de mimos. Eso no existe. No, somos del ministerio de danzarinas. No, eso, mira lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios. Pero hay un propósito: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios los levanta Cristo con el fin de que el pastor lleve a un redil, lleve a un rebaño, por supuesto al que se deje pastorear. Porque en este tiempo he visto el fenómeno y yo pensé que en Nehemías no lo iba a vivir, pero lo estoy viviendo.
de chicos y chicas que no quieren que lo pastoreen. Soy el pastor de letra, pero no me dejan siquiera 5 minutos para poderle decir qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo delante de Dios. El propósito de los ministerios es perfeccionar a los santos, o sea, traer del amor de Dios a la iglesia, para que la iglesia, entendiendo que cuando Dios te exhorta, Dios te está amando, que cuando Dios te dice que abandones esto, que abandones aquello, es por puro amor, porque Dios en su corazón anhela, y estoy hablando de un antropomorfismo, porque Dios no tiene un corazón como el de nosotros. Dios anhela celosamente que en la eternidad tú participes de Él, tú te goces con Él, tú estés junto a Él. Por eso es que Dios te habla fuerte muchas veces. Por eso cuando Dios te dice, oye, por favor, dedícame tiempo. Oye, deja la ansiedad y deja el afán. El estrés es la consecuencia de una vida alejada de Dios. El estrés es la consecuencia. No, y que el mal del siglo XXI, hay poder en Cristo. El estrés es la consecuencia de abrir puertas al pecado en tu vida. Porque el que vive estresado vive afanado. Aquí, habla como la propaganda de cigarrillo y de licor. Usted sabe que dice, prohibido la venta de licor y de cigarrillo a menores de 18 años. Eso lo dicen. Así anda la gente estresada, porque no se ha detenido por un segundo a meditar cómo está su vida realmente delante de Dios. Mire, Pablo expone la necesidad de los ministerios genuinos establecidos por el Señor y no por los hombres, y la cooperación entre uno y otro para un fin: alcanzar la estatura del varón perfecto. Oiga, el varón perfecto es Jesús, porque solo alguien lleno de amor como estaba Él fue capaz de ir a la cruz por este drogadicto, o por un asesino, o por una prostituta, o por un sicario. Solo el amor de Jesús se atrevió a colgarse en un madero, a pesar de que nuestro pecado nos tenía listos para ser condenados en la eternidad. ¿Se puede medir la perfección? ¿Alguien me puede decir? ¿Se puede medir la perfección? Todo se puede medir, la perfección también. La Biblia nos lo dice. Yo hice una pregunta: ¿qué es amar? Y que saquemos en conclusión que el amor no es solo de boca, ¿cierto? Si la perfección es el amor, debemos tener la manera de medir nuestro grado de perfección alcanzado. Porque a donde quiero llevarte en esta mañana no es a que digas, wow, mi hermana cómo está de mal delante de Dios, sino para que lleguemos cada uno delante del Espíritu Santo y decirle, muéstrame qué tanto he crecido en el amor de Dios. Muéstrame si tengo ya el amor de Dios en mi corazón. Empezamos con un versículo que pega muy duro. Si amas al que te ama, ¿qué haces de más? Mire, cuando vi la película La Pasión de Cristo, me la he visto como 20 veces, y cada vez que la veo algo diferente que me impacta. Hubo un detalle que a mí me impacta en las escenas finales de la película, y es ver cómo el actor que encarna a Jesús hace algo que me sacaba lágrimas cada vez que la he visto. Y es cuando el peso de la cruz se lo lleva de espaldas, no suelta la cruz, sino sigue aferrado a la cruz. Mel Gibson definitivamente fue guiado por el Espíritu Santo, porque ese gesto en el actor nos habla de una revelación profunda. Y Mel Gibson es alcohólico,
Pero cuando Dios quiere hablarle al mundo, hasta las piedras va a usar para que el mundo sepa que Él es real y que Él existe y que su amor está dispuesto para todo aquel que le busque. Jesús cae y esa cruz abrazada, y eso me impactaba porque ese es el amor de Dios. El amor de Jesús se expresó allí en ese madero, sabiendo del dolor, sabiendo lo que le esperaba. Si usted lee San Lucas 12:50, Jesús dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús estaba hablando del bautismo de fuego para él. El bautismo de fuego era el suplicio, el martirio, el padecimiento, el azote, la corona de espinas traspasando su cerebro. Todo eso Jesús sabía que venía, pero a pesar de saber todo eso, dijo: Rosa, Ana, Eli, Cindy, Judith, Ángela, Sofía, las amo con amor eterno. O sea, en Cristo está el mismo atributo de Dios, de ser inmutable. ¿Qué quiere decir? Que lo que Él dice que va a hacer no lo cambia, no cambia la decisión. Si Él dice que te ama, su amor va a permanecer intacto por ti. Esa es la única garantía que tiene el que se aparta de Cristo, para algún día tratar de volver a Él. Saber que el amor de Dios le está esperando, o lo está esperando. Romanos 12:9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Aquí viene, ay. Si se puede medir el amor, por supuesto. ¿Se puede medir el perfeccionamiento? Claro que sí. Romanos 12:9 dice: el amor sea ¿qué? Sin fingimiento. Mi amor, te amo demasiado. Wow. 5 segundos que salí de tu presencia y mi corazón se siente hecho pedazos, hecho trizas por la ausencia de estos 5 minutos sin verte. Pregunto, ¿qué estás haciendo de almuerzo? El amor se hace sin fingimiento. El amor tiene que ser genuino. Dice: aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Mire, hablando de amor fraterno, el amor fraterno es una virtud donde los hermanos, cuando hablamos de amor fraterno, está hablando del amor entre hermanos, unidos, se defienden mutuamente. Pablo hace una explicación con respecto al cuerpo de Cristo y dice que somos muchos miembros cuyas coyuntas están unidos por el vínculo perfecto que es el amor. ¿Qué quiere decir esto? Las articulaciones de la iglesia, de los miembros, así como están Schneider y Germán pegaditos hombro con hombro, así como están Andrés con Germán junticos hombro con hombro, está hablando de que el nexo que los tiene hombro con hombros es el amor. Ese es el nexo. Y como es el amor, implica que esa juntada de ellos hombro con hombro es a prueba de todo. El amor fraterno habla de que unidos nos defendemos mutuamente. Yo peleo por el hermano Hender. Debo batallar a favor de mi hermano Germán, porque es mi hermano. Por eso es que al caído no le caemos, oramos para que Dios lo traiga. Claro que cuando hay que reprenderlo, hay que reprenderlo. Porque la Biblia dice en Hebreos 12 que si se deja sin disciplina, entonces no amamos al hijo. Y Dios dice: a todo el que recibe por hijo, lo azota. Usted es hijo de Dios, prepárese, que Dios le va a pegar sus 3 lapazos para recordarle que hay cosas que tiene que cambiar. Pero no por eso va a dejarlo de amar. Esto de que es un amor fraterno implica que unidos batallamos contra toda opresión, que nos ayudamos en nuestras necesidades
que nos ayudamos en nuestros trabajos y que nos socorremos en los infortunios. Eso se ha perdido en la iglesia. Eso es algo que estamos tratando y que le doy la gloria a Dios, que este equipo, que este cuerpo de Cristo, de jóvenes que Dios está levantando en el ministerio, está viviendo esto. Yo me gozo porque cada vez que hemos convocado vamos a hacer esto para alguien, porque no necesitamos dar nombres. El cuerpo ha dicho, aquí estamos. Eso es lo que se ha perdido, que Dios nos está permitiendo recuperar. Y quiero decirles algo, perdón. Doy gloria a Dios, porque ya más de uno que no son de Nehemías identifican al ministerio por un ministerio sano. Y dicen, wow, lo que hay allá no lo hay en mi iglesia. Pero no se vienen de allá porque les gustan más las cortinas, el aire, la farándula. Aquí no hay farándula. Aquí no tenemos farándula. Aquí, entre más sencillo sea, más Cristo es. Nosotros no necesitamos adornar nada. Listo, Dios nos dio la bendición, no seamos tacaños. El que no diezma ahí empieza a diezmar, oye. Oye, si amas a Cristo y amas a tu hermano, tu diezmo le está haciendo falta para la necesidad de un hermano. No, lo que pasa es que yo sudo mucho, me he ganado esto con mucho sudor para yo darle mi plata a otro. Entonces no tienes amor en tu corazón. Así de sencillo. Primera de Juan, capítulo 2. Ya vamos a terminar. Agárrese que con Juan Dios nos va a hablar. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ahora, aclaremos algo. Hermana Judith, ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira según la Biblia? ¿Cómo? Que se oiga lo que están grabándose aquí. El padre de la mentira. Entonces, alguien que dice que ama a Dios y hace las cosas contrarias que dañan el corazón de Dios, entonces, ¿de quién es hijo? Se la dejo ahí. Porque nuestra paternidad debe manifestarse por el amor que tenemos hacia Dios. Si alguien dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea que sí se puede medir el amor, ¿eh? Porque el que obedece a la palabra está obedeciendo a Dios y está haciendo gala de que efectivamente el amor de Dios está creciendo en él. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo digo que amo a Dios, amo al que está al lado mío, que también es hijo de Dios. Pastor, pero es que hiere a feo, no importa. Pastor, pero es que vive en la Chinita y yo vivo en Florida Village, no importa. Es el mismo Dios que está en ti, está en él. Ámalo tal y como está. Esa lección me costó trabajo a mí, yo. De una vez di mi testimonio de que cuando yo salgo del sistema de la iglesia bautista, todo elitista, buena corbata, buen grito, todo teología, todo sin Espíritu Santo, por supuesto. Y fui a un indigente, Gustavo se llama, a llevarle unos zapatos. Sí, Dios nos había tocado nuestro corazón. Mi esposa y yo íbamos a ese lugar y llevábamos ropa, zapatos. Y ese muchacho, Dios lo usó, porque cogió ese par de zapatos y los estrelló por allá por una pared y me dijo, esto me lo da cualquiera. Yo hasta me asusté. Y entonces, ¿qué quieres?
Y vino donde estaba yo y me pegó un abrazo, un hombre que tenía 3 meses sin bañarse. Y mi primera reacción fue la de la carne. Yo cogí la nariz y la tiré pero empecé a llorar. Y no entendía por qué lloraba. Y después que empecé a llorar, como yo sufría de rinitis, no me habían operado cuando eso. Cuando uno sufre de rinitis alérgica o de sinusitis, apenas llora, se le tapa la nariz, ya no había olor. ¿Cierto, amor? Somos una sola carne, ya sufre de rinitis. ¡Qué bendición! Ya tiene sinusitis igual que yo, aleluya. Gloria a Dios. Y yo lloraba, pero yo no entendía por qué lloraba. Y él me dijo, yo necesito es amor. ¡Wow! Me sentí ridículo. Porque ese día el esquema religioso en el que estaba se cayó. Ese día el pavo real se dio cuenta que el pavo real tiene las patas igual a la gallina. Y dije, no más. Y desde ese día, y mi esposa a veces me regañaba, te vas a quedar sin ropa. Porque había un grupo de indigentes que todas las noches yo salía del edificio donde vivíamos, allí en El Legado, 9 de la noche, íbamos donde el hermano Carlos se llamaba, un hermano que vendía fritos, empanadas, no sé cómo le dirán en Nicaragua, ni en México, ni en Estados Unidos, no sé cómo le dirán allá, pero aquí le decimos empanadas, caribañolas, arepa de huevo. Y este hermano todo lo que le quedaba me decía, varón, ahí está. Y yo cogía y él recogía todo lo que le había quedado. Iba y sacaba 3, 4 camisas y me venía con las camisas y los fritos y me sentaba con ellos en lo que era la beneficencia del Atlántico, en las escaleras, y empezaba a predicarles a Cristo. Y al que le preguntaba, ¿tienes hambre? Sí, le daba su empanada. Y veía al que estaba sin camisa, ¿tienes frío? Sí, aquí tienes. Y le doy la gloria a Dios que ese trabajo generó un fruto. Porque yo todavía, después de tantos años, paso por el centro. Hermanito. Y se acuerdan. Porque el amor de Dios dejó una semilla en ellos. A mí no me interesa, en el sentido práctico de la palabra, qué pasó con lo que yo hice, porque es que no lo hago para que vean mi trabajo ni mi fruto, sino el fruto de Dios en ellos. Porque no lo hacemos para vanagloria. Pero la iglesia ha perdido el norte. Perdón, ahora todos quieren estar en el norte. La iglesia ha perdido el norte espiritual. Ha perdido el fundamento para el cual la iglesia nació. La iglesia nació para expresar el amor de Dios al mundo. ¿Tienes un vecino que es brujo? Háblale de Cristo. Ora por él. ¿Tienes una vecina que la ves echando el riego de Benjamín? Ora por ella y háblele a Cristo. ¿Tienes un vecino que está ahí que estoy echando la velita de aléjate de mí? Ora por él y háblele de Cristo. Pero no lo rechace. El Dios que está en ti es más poderoso que lo que opera en él. No tenga miedo a pegarle un abrazo. Tenemos que expresar el amor que supuestamente hemos recibido. Primera de Juan 3:1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Usted cree que en el mundo hay amor verdadero? No lo hay. El amor verdadero se conoce cuando vinimos a Cristo. Porque en el mundo hay un amor condicionado, hipócrita, mentiroso. El mundo ama según los beneficios que espera recibir por lo que da. El verdadero amor está en usted. Cuando usted se atreve a decirle a alguien, te amo y te amo tanto que por eso prefiero que te libres del pecado que te represento en tu vida. ¡Wow! Eso es tremendo. Que usted sepa que usted le da ocasión de caer a una persona y le diga, yo te amo. Por eso renuncio a lo que tú representas para mí, para que Dios te ponga a alguien que no te traiga tropiezo. ¡Wow! Es Dios en el asunto. El mundo no nos conoce, por eso para el mundo somos locos. El día que mi esposa y yo fuimos a bañar a Ana María, se llama, amor,
Una muchacha que permanece todavía allí en la carrera 24 con 50 y pico, detrás de lo que era el Hospital de los Andes, detrás del pediátrico, por allí anda. El distrito le hizo una cirugía y la desconectó porque ha tenido no sé cuántos hijos de otros drogadictos del sector. Y un día íbamos pasando y nos dijo: ustedes son cristianos, ayúdenme. Y ninguno iba vestido de corbata ni con la Biblia bajo el brazo. Y nos devolvimos. ¿Qué hacemos con ella? Buscamos a alguien que manda en el sector y nos consiguió 2 baldes con agua y empezamos a bañarla. Y le dije a mi esposa: vete al apartamento y trae una muda de ropa tuya, la vestí de Debris. ¿Y sabe cuál fue la tristeza más grande? Cuando llegamos a la iglesia bautista donde nos congregábamos, había un ayuno ese sábado y nos sentamos con ella. Y toda la gente, cuando vio que era una indigente, que estaba descalza, empezaron a alejarse y nos dejaron vacíos las sitios alrededor de nosotros. Ese día entendí que Dios me estaba diciendo: sal de aquí. No por emoción, sino porque donde no está el amor, ¿qué sentido tiene estar? A mí me gustaría que algunos hermanos que se reúnen con las iglesias de prosperidad escucharan esta palabra y entendieran que el dinero en el bolsillo no es amor. Que las promesas mentirosas y ficticias que te están haciendo de parte de Dios no vienen de ningún Dios. Porque mientras tú no renuncies a aquello que amas, no podrás permitir que el amor de Dios se exprese a través de ti. ¿Ustedes creen que para mí fue fácil dejar el trago? ¿Cierto amor que no? Yo duré 19 años diciendo: no, Señor, yo le he gastado mucha plata a Cervecería Águila. Yo soy socio de Cervecería Águila. Yo soy socio de John Restrepo y compañía. Porque mi corazón estaba en la droga, en el alcohol y en la vida de locura en que yo vivía. O sea, mi estilo de vida estaba condicionado a eso. Era lo que yo consideraba que era amor. Y yo le voy a decir algo como testimonio. Y no porque ella esté aquí, porque lo he dicho en otras partes. Yo le doy la gloria a Dios a una señora que un día no pagó la mensualidad del colegio de la nieta. Y a la nieta la echaron de clase ese día. Iba pasando este hombre apuesto, tremenda pinta, con un guayabo negro, por cierto. Y veo frente a donde yo trabajaba a esa flaca con el pelo en la cintura. Y dije: wow. Y le dije a alguien que hoy en día también es cristiana, Carolina Vázquez se llama: preséntamela. Y me dijo: ¿cómo se te ocurre que te la voy a presentar a ti? Carolina me conocía. Ella es una pelada sana. Lo que quiere decir que ella sabía con qué tipo de mujeres andaba yo. Preséntamela. No te la voy a presentar. Preséntamela, yo no le voy a hacer nada. Bueno, con esta condición te la presento. Aquí está, 25 años después somos esposos. Porque la primera vez que salí con esa flaca, la llevé al lugar donde estaba acostumbrado a ir. Porque para mí ese era mi estilo de vida. Salida, traguito, dormida y al día siguiente despedida. Y llegamos a esa taberna, 78 cervezas, no me dejó tomar ni una, y 78 porque había que pagar las cervezas de la otra mesa donde estaba Carolina con un amigo de nosotros, que le hicieron el 2 a la flaca para que saliera a verse conmigo. Y cada 15 minutos, así no pidiera, le ponían 2 y 2, 4, 78 cervezas. Y yo salí de allí al día siguiente, yo decía: yo estoy loco. ¿Yo qué hice? Yo pagué toda esa plata y ni siquiera fui capaz de darle un besito. Pero seguí buscando a esa flaca porque su actitud impactó mi vida. Hoy entiendo que Debris Morales, Rico de Torres, de Nehemías, aleluya, estaba en los planes de Dios. Que yo la encontrara ese día, que su bendita abuela no pagó el bendito colegio. Iglesia, ¿sabes qué? Es tiempo de darle a Cristo el beneficio
de expandir el amor de Dios en nosotros. La gente no entiende muchas veces cuando exhortamos a alguien y le decimos, por favor, respeta las cosas de Dios. La gente no entiende porque cree que ese es un arrogante pedante. No, no es eso. Yo amo las almas. Y cuando un alma se levanta contra la iglesia de Cristo, está metida en un lío impresionante. Por eso le digo, cógela con calma. No te metas en contra de Dios. Nosotros amamos lo que hacemos. Hemos entendido que si hay que predicarle a dos, le prediquemos a dos. Si Dios quiere que nos vayamos a pie, pues listo, quiere que rebaje los kilitos. Pero hay algo claro y contundente, iglesia. Necesitamos aprender a amar al estilo de Dios. Necesitamos aprender a perdonar al que nos ha ofendido. Necesitamos aprender a perdonar a quien nos ha perseguido. Necesitamos empezar a orar de verdad por ese hijo, por esa hija, por ese hermano, por esa hermana que nos ha puesto el corazón en pedazos. Necesitamos empezar a orar, a pagar un precio de verdad por esa persona que algún día vino a nuestra vida y dijo que nos amaba, pero que el pago a nuestro amor ha sido lágrimas, señalamientos, discusiones. Necesitamos aprender a mirar al prójimo como lo mira Cristo. Necesitamos aprender, mujer, necesitas mirar a ese hombre que te hizo daño, es cierto, que te maldijo, es cierto, que te dañó, es cierto, pero si el amor de Dios está en ti, tu amor de Dios tiene que ser más grande que el resentimiento que esas palabras o esas acciones dejaron en tu corazón. Varón, ¿por qué te has detenido en el tiempo? Pensando en el temor de las experiencias que viviste, si las personas que Dios ha puesto delante de ti en tu presente no tienen culpa de lo que hizo la otra en tu pasado. Vamos a colocarlo sobre nuestros pies por un momento. Y yo quiero invitarte a que te levantes y te tomes de la mano.